y calibrador, que es lo que estamos viendo. Bueno, ese es un fragmento de un capítulo bueno, del diario, pero del diario. Ahí está el diario y los relatos, ¿no? Cuando murió mi padre, que se murió repentinamente, yo en ese momento lo iba a traer a París, pues había muerto mi madre, entonces estaba. Y, y mi viejo era un poco incontrolable, entonces la única manera me dije, lo traigo a París y lo ato y lo hago, si no, no. Eh, Digo, anecdóticamente, por ejemplo, para darles un ejemplo, pues murió mi madre, se quedó solo, entonces ya era complicado, tenía 83 años, y un día me suena el teléfono, me dice, hola, eh, ¿dónde estás? Estoy en Nueva York. ¿Cómo estás en Nueva York? No, vine con tal, no sé, Antonito, otro amigo de él, que hacía muchos negocios, había sido joyero. Y si no, vinimos porque vamos a hacer un negocio, estamos acá. Y yo me digo, estos dos viejitos iban a ir a los depósitos del puerto. Digo, lo van a matar a los dos. Digo, bueno, pero escúchame, ¿cómo? Y era la época de su cumpleaños. Es raro que me haya llamado, porque en esa época no se llamaba con tanta facilidad. Y le digo, bueno, pero escúchame, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, me tomo un avión y vengo, que de paso es tu cumpleaños. Me dice, sí, sí, por eso te llamé. Dice, venite, porque además vos hablas inglés y nos podés ayudar. Ese era mi padre. Entonces, bueno, y entre los trámites en ese momento estaban había salido bueno, lo que se llamó la Loi Pasqua, entonces era mucho más difícil, me costaba hacer los papeles porque me habían aconsejado que si lo traía tratara de asimilarlo a mi seguridad social, porque una persona de esa edad había que poder. Bueno, y el tiempo de hacerlo se envió. Y entonces bueno, el pasaje que lees, no sé si es eso lo que querías que contara, pero No quiero volver al el pasaje que contás es que efectivamente yo me decía, hay que deshacer la casa como hago. Menos mal que tengo amigos muy queridos que me ayudaron. Era como un mundo, pero sobre todo yo quería recuperar los instrumentos de joyero, con los que me enseñaba cuando era chico, y me mostraba las perlas, los brillantes, me hacía repetir. Esa es la idea de Pinza. Me estremecí. Su gesto era idéntico al que hago yo cuando encuadro un plano en el visor de la cámara. Lo he visto repetido en fotos de rodaje. La misma inclinación del cuerpo, el mismo sesgo de la mirada y la mano protectora entre el ojo y el visor. Fue ver y comprender. Él también observaba sombras, reflejos y tonos de luz. Sí, bueno, sí, eso me pasó. No todo lo que está en la novela pasó, pero eso sí, bueno, un día justamente ya también estaba viejo y me dice, tenemos que ir al banco porque yo todavía quedan algunas joyas de las que él tenía. Dice, te quiero que sepas, que lo tengas, que se fuimos y hay como unos cuartos donde te abren y te ponen las cosas. Y entonces empezamos, ahí hubo todo un diálogo, además por otra historia, una perla. Pero en un momento dado él agarra una brillante, agarra la pinza, agarra la lupa y hace un gesto, porque me di cuenta que curiosamente, además uno no tiene conciencia de los gestos que hace, pero en ese momento lo vi muy claro que yo también cuando tenía la cámara hacía exactamente el mismo gesto. Bueno, son cosas que no se explican muy bien, pero por eso me estremecí. Bresson, Godard, pavada de mochila la que acabo de cargar. ¿Seré capaz de llevarla a cuestas, de transitar la incertidumbre? Y la incertidumbre por ahí, pero la mochila no fui capaz de llevar la cuesta, no. No. Bresson, limpiar la mirada, dejar acontecer y captar lo invisible, lo que el ojo no ve, pero el objetivo de la cámara hace aparecer. Simple en apariencia, imposible de imitar. Sí.
creo que es muy difícil los cineastas que admiro tienen eso. Un poco antes yo decía que la cámara no tiene que saber, pero de golpe empezás a mirar y es muy difícil de imitar eso. Godard, la cámara no puede tener certezas, solo dudas. Exactamente. ¿Para qué filmar lo que uno ya sabe de antemano? Sí, no hay nada más aburrido. Desde que llegó a París vive en estado de gracia. Cada día un estímulo, un motivo de exaltación, un desafío. Culpa de Godard, todo lo contrario. Debería más bien agradecerle. Sí, bueno, para que se entienda, porque todo eso viene. En la época cuando yo sabía que quería hacer cine, con mis amigos, habíamos hecho cortos con una Bolex, que era una cámara que solo la bobina duraba 3 minutos, ahorrábamos para comprar una bobina. Y creo que un amigo mío se fue a Estados Unidos. Y para mí no había duda, era Francia, pero no era Francia. Era el lugar donde se había hecho Pierrot Le Fou, que fue una película que me voló la cabeza. Entonces, quizá también le debo a Godard algunas. No, en realidad no es culpa de él, pero digamos, la idea ahí es que vine aquí porque había visto ese film de Godard, que para mí siguió siendo un referente. Godard está Godard y los cineastas. Me explico porque si no puede parecer presuntuoso que lo diga así. Tengo muchos cineastas que adoro y Godard es polémico. Hay gente que no me gusta, hay películas que no me gustan. Pero en cualquier película de Godard, creo que es casi el único. Hay siempre, aunque sea 3 minutos, 1 minuto, 10 segundos, donde me digo, pero la puta, ¿cómo se le ocurrió eso? ¿De dónde lo sacó? Y eso no lo tengo con inclusive cineastas que admiro muchísimo, pero puedo entender lo que hace, aunque no lo pudiera hacer yo. Pero Godard no sé de dónde salen. Es como que él en algún momento se mimetizó con eso que se llama el cine. ¿Se entiende? La capacidad de... Se apura a buscar el cuaderno que siempre tiene a mano en la sala de montaje. Lo usa para anotar números de bobina, de tomas y de negativos cuando tiene que pedir un nuevo tiraje al laboratorio. Pero desde que empezó a montar el documental, lo que hasta hace unos días era un útil de trabajo, a veces fastidioso, pasó a ser un objeto de culto. Ahora anota en sus páginas la palabra y el pensamiento de Langlois. Sí, eso fue cuando monté. Bueno, en realidad cuando yo llegué a París, no conocía a nadie, nada, vine así. Y además uno tenía esa temeridad que uno tiene a los 20 años. Y dije, yo lo que sabía era Cahiers du Cinéma, Henri Langlois, la Cinémathèque Française. Entonces me fui a la Cinemateca y dije, me presenté y dije, me gustaría hablar con el señor Langlois. No puedo, ni siquiera hoy no me animaría a hacerlo. Y no sé, los astros estaban todos. Pero la cuestión es que había una mujer que atendía en la Cinemateca, que debía, no sé si era yugoslava, tenía un acento. Después la veíamos mucho. Y me dijo, sí, sí, lo voy a llamar. Y lo llamó y de golpe apareció Langlois caminando, así. Y ahí yo no sabía dónde meterme ya. Además yo hablaba poco francés, hablaba bien inglés, pero poco francés. Y yo había guardado
en el bolsillo tenía una cortito que había hecho de 3 minutos. Dije, por ahí se lo puedo mostrar. Me empecé a tratar de esconder eso donde pudiera. Y efectivamente, Langlois, bueno, qué sé yo, le digo, no, yo vengo, ¿de dónde? De Argentina. Ya, tal película que sabía toda. Y entonces sí, bueno. Y yo conocía un poco de cine, con lo cual me preguntó tal cosa, tal cosa. Yo digo, sí, tal cosa, me gustaría ver tal película. Y fue él que me dijo, ¿y qué vas a hacer? Quiero hacer una escuela de cine. Me dice, no hagas el IDEC. El IDEC en ese momento terminaba en 1968, entonces me dijo, mira, hay un lugar que te va a convenir. Y era la escuela que hice, el IFC, que lo habían fundado Noel Birch, que no sé si ven quién es alguien que escribió, para mí, uno de los mejores libros sobre cine, no sobre cine, para cineastas, que se llama Praxis du Cinéma. Sigo pensando que es un gran libro, él hoy lo niega totalmente, pero bueno, eso es otro cantar. Y Jan Andrzejewski, que era un chico cineasta también, bueno, era como un grupo de gente que trataban de mirar el cine desde otro punto de vista. Estaba Michel Fanou, André Oder, que era un gran especialista de jazz. Bueno, era como una fiesta ir ahí. Entonces fui. Y él me dijo también, si querés, los fines de semana, podés venir y ser acomodador en la Cinemateca. Que era como un privilegio, porque aparte de estar en la Cinemateca, veía 6 películas por día. Entonces, esto que leyó Joaquín, es justamente cuando, unos años más tarde, yo trabajaba como compaginador, ya había salido de la escuela, y ganaba mi vida mucho como compaginador. En la escuela aprendí rápido a compaginar, a montar. Y estaba haciendo, ustedes son muy jóvenes, pero en la época se hacía un programa que era como, bueno, que se debe hacer todavía, pero de otra manera. En la época se hacía una especie de hola, eh, una especie de resumen de todas las noticias del año, de enero, que yo. Eso era todo un montaje que se hacían, lo cual tomaba un tiempo. Entonces yo estaba haciendo eso con otros 2 montadores, no era yo solo. Y el director que se ocupaba de eso me dice, mirá, como vi que te gusta habíamos hablado, después llamaba Pierre-André Boutin, que había tenido una emisión que llamaba Oceanique. Aparece en el documental sobre Lang, me parece. ¿Puede ser? No sé, me parece que no. No. Me parece que no, pero la verdad que puede ser que me haya olvidado. Bueno, en todo caso, Pierre Andrés me dice, mirá, bueno, me tantea, me dice, ¿te animarías a montar a la noche? Porque sería un trabajo. Digo, no, a la noche estoy muerto, ¿cómo hago? Viste, trabajábamos mucho y había que terminar antes del 23, no sé cuándo era que se pasaba. Dice, bueno, no, porque es para ayudar a Henri Langlois. Y ahí yo, pero ¿cómo a Henri Langlois? Dice, sí, porque a Henri Langlois, que en ese momento lo habían querido expulsar de la Cinemateca, había todo un tema con Langlois, toda una gran polémica. Entonces, evidentemente ahí no podía, me dije, sí, lo hago. Y durante X noches monté con Langlois 2 películas, pero una sobre todo que era un homenaje a los hermanos Lumière. Y entonces, claro, ahí todo lo que anotaba, todo lo que decía Langlois, lo anotaba como palabra santa. Se concentra, pega y corta, corta y pega, hasta que de pronto ese gesto automático se amplifica como si lo estuviese viendo bajo la lupa de una cámara lenta y la cuchilla de la empalmadora que se abate le recuerda el resorte de la trampa que dejó armada en su casa. ¿Él también va a cortar una cabeza? Se apura a terminar el montaje. Quiere volver cuanto antes a su casa. ¿Llegará a tiempo? Bueno, eso se entiende en el cuento. La idea es, cuento anécdotas. En un momento dado, yo vivía en la Rue de l'Ouest,
ahí donde está el cine Olympique, por ahí. Y hubo toda una serie de trabajos en el barrio, abrieron toda una calle que era la Rue Vercingétorix. Bueno, la cuestión es que todos los ratones de donde había los trabajos se fueron a todas las casas. Yo me encontré con mi atelier, tenía un atelier allá arriba que había ratones. Entonces dije, no, pero no puede ser, yo los voy a eliminar. Entonces fui y compré Trampas. trampas. Y bueno, la anécdota es que de golpe ahí estoy montando todo y digo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Le voy a cortar la cabeza a un animalito? Ese es el miedo que tengo. Con eso tengo una anécdota muy divertida del París de aquellos años, de lo que era París, o lo que era. Yo iba a una ferretería, Marchand de Couleur, ahí abajo, y entonces el tipo hablaba, me digo, tiene trampas, le compraba trampas. Y en un momento dado pasan los días, no había más, decidí no usar más trampas, pero entonces lo voy a ver porque no podía hacer, había llamado a una empresa, no había pasado. Entonces le voy a comprar trampas de nuevo y me dice, no tengo más. Le digo, ¿cómo no tiene más trampas? No, dice, porque los prisioneros están de huelga. Le digo, ¿cómo, qué prisioneros? En realidad las trampitas esas las hacían en gran parte los tipos que estaban en la cárcel. Y se habían puesto en huelga, no sé, porque no les pagaban bien las trampas, no sé. Pero, bueno, ese era el tema. Me parecía maravilloso. Esto en la novela no aparece. No, creo que no lo cuento. No. La mejor descripción del hincha de fútbol que conozco. Irracional, ansioso, un pozo de mala fe. En su libro Salvajes y Sentimentales, Javier Marías cuenta que el fútbol es de las pocas cosas que lo hacen reaccionar, comillas, de la misma manera exacta en que reaccionaba cuando tenía 10 años y era un salvaje. Lo define como, comillas, la verdadera recuperación semanal de la infancia, tal vez. Bueno, no hay nada que comentar. Es exactamente eso. Yo sigo mirando los partidos de San Lorenzo después de 50 años en París, más. Y bueno, evidentemente antes no podía hacerlo, pero en cuanto hubo internet, me acuerdo que al principio no era tan fácil. Habíamos cotizado y había un tipo en Estados Unidos que filmaba la televisión y nos pasaba el partido. Sí, tengo 40 años de zen, pero nunca logré hacer zen durante un partido de fútbol. Patas largas. ¿Mentiras también lo que escribo en este cuaderno? En parte sí, como en la fábula del escorpión. Hipocresía de la verdad, siempre incompleta porque fallan las palabras mentirosas sin saber. El arte de mentir bien. Sí, creo que nunca podemos decir la verdad. Intentamos. Y a veces también mentimos voluntariamente, sobre todo si escribimos o hacemos cosas. Hay una muy linda novela, sobre todo el título, una muy linda novela de Louis Aragon, que se llama, no, es un cuento, pero en realidad un recueil que se llama Le Mentir Vrai. Muy hermoso. Aragón, que es un escritor que ahora está un poco olvidado, pero justamente después le voy a leer una frasecita que leí hoy que me impactó mucho de un libro que él Dale, si escribió. tenés ganas, te esperamos. Que tiene que ver con la escritura, por eso me permito. Un libro que es difícil de encontrar, se llama Je n'ai jamais appris à écrire ou les instituts. En realidad Aragón aprendió solo a leer, aprendió solo. Y después le querían enseñar a escribir y él decía, pero ¿para qué sirve esto? Si yo ya esto no sirve. Bueno, en fin. Y muy gracioso como lo cuenta. Y a ver, espero encontrarla. Qué lindo el libro. Y, Tiene muchos dibujos, ¿no? sí, este es un posh. Seguramente la edición original, viste los libros de Esquira, donde estaba editado
Perdón, No hay que apuro, no. no hay apuro. Esperamos unos 5 o 6 meses, así que tomamos el tiempo. Oui, oui, es cierto. Oui, voilà. Peu à peu, je me mis à me persuader que l'écriture n'avait pas du tout été inventée pour ce que les grandes personnes prétendaient, à quoi parler suffit, mais pour fixer bien plutôt que des idées pour les autres, des choses pour soi, des secrets. Les jours où cela me vint à l'esprit, j'en fus si frappé que je me mis à tenter d'écrire en cachette sur n'importe quoi, les papiers, les murs, avec une passion violente. Voilà, mais la phrase qui m'impactó es esa. Peu à peu, je me mis à me persuader que l'écriture n'avait pas du tout été inventée pour ce que les grandes personnes prétendaient, à quoi parler suffit, mais pour fixer, bien plutôt que des idées pour les autres, des choses pour soi, des secrets. Es muy, muy hermosa la frase. Encuentro muy, muy verdadero eso. Me estás robando el trabajo que estoy tratando de hacer. Me voy a candidatear a la Sorbonne. Aprender rápido, aprender rápido. Sí. Aprender rápido. Entonces, tenía una frase muy buena sobre el tema de las dos lenguas. Ah, acá está, la encontré. Escribir en castellano, llegar a mi francés. Las palabras son cigüeñas que me llevan en el pico, pero ¿a dónde? Y es eso, sí. Cuando yo quise escribir Bicho de Luz, quiero decir enseguida, yo no soy un escritor. Escribo, pero no me considero un escritor. Casi también diría, no te quiero que hace la baraca, pero tampoco me considero un cineasta, porque ni una ni la otra cosa que considero que hice una obra. Digamos que a veces filmo y a veces escribo. Es diferente de ser un cineasta o un escritor. Pero digamos, cuando decidí, no sé si decidí, quería escribir una novela. Escribí muchos guiones, eso sí, diálogos. Y tuve que hacer todo un trabajo porque todavía se habrán dado cuenta ya que mi castellano no fluye. Hay todavía y fácilmente galicismos. Dudo, por ahí digo, estoy con amigos y le digo, ¿viste ese afiche? Y me dice, no, afiche no, afiche francés. Bueno, esas cosas. Entonces tuve que ponerme a escribir en castellano. Pero en algún momento también decidí que, merde, ma langue, c'est les deux, donc escribo con los dos y cuando tengo que meter un francés lo meto. Ese cocoliche que hablamos los exiliados, que es una especie de mezcla, y que va muy bien. Hay expresiones que no se pueden decir de otra manera que en castellano y lo mismo en francés, exactamente lo mismo. Ahí me di cuenta de que el cineasta es un esclavo, depende de mucha gente y tiene imperativos financieros. Sí, No puede trabajar por su cuenta como un pintor o un escritor. sí, quizás un poco idealizado lo que digo, un escritor tampoco, a veces puede estar cada vez menos. Fíjense ahora lo que pasa con las novelas que nos van a reescribir para que sean políticamente correctas. Bueno, pero de alguna manera es siempre posible agarrar una lapicera, aunque sea, y escribir. Y es mucho más difícil llegar a filmar. Ahora quizás es más fácil, es cierto. También por eso digo que hoy uno puede agarrar un teléfono, puede hacer cosas, pero así todo, el imperativo de la producción es bastante pesado para un cineasta. ¿Por qué tanto rodeo antes de escribir si de chico no paraba de relatar? ¿Será por eso que me interesa tanto el relator de cine mudo?
Y vos querés que yo hable del relator de cine mudo. Yo no quiero que hables, te estoy Ya dando sé, el son ping-pong. input. Alors, sí, de chico me gustaba, bueno, creo que lo puse uno de los cuentos con los amigos. Yo era el que contaba las películas cuando íbamos al cine. No, a la época todavía se hacía eso, nos juntábamos en la plaza a la noche y el que había ido al cine decía, ¿qué viste hoy? Hoy vi una de tiro, bueno, contala esto. Entonces yo era el que contaba. Y el relator, sí, el relator que no, en realidad no es un relator. Yo me intereso siempre, pero en algún momento Mira, me trabajé parece mucho. que hay un paso, Está bien, ¿no? démosle. Eh, em, me, me interesó mucho el cine mudo. Eh, y considero hoy todavía que si a alguien le interesa el cine, tiene que ver mucho cine mudo. Con toda la dificultad que puede hacer, pero hoy quizás es más fácil, realmente. Con internet se encuentran cosas. Bueno, iba a la cinemateca, me veía todo lo que podía. Y entonces empecé a trabajar sobre el tema con Noel también. Y no sé, el cine fue, como decía, mudo, pero nunca fue silencioso. Durante las filmaciones había muchas veces músicos y orquestas que acompañaban para que la gente pudiera, los actores moverse y demás. Y en los cines, a partir del momento que se construyen los palás y todo eso, había una orquesta que acompañaba los films, no solamente un pianito como a veces. Pero sobre todo hubo desde el principio un personaje que fue muy importante para que se establecieran los códigos del cine, se pudiera entender. En Francia al principio se llamaba un conférencier. Ya estaba ahí en la época de los hermanos Lumière. ¿Qué hacía un conférencier o un relator? O tuvo diferentes nombres según los países. Imagínense que cuando empezó el cine, cuando empezaron a hacerse las primeras reglas, Marie mira a la derecha y después hago un plano de Juan que mira a la izquierda. Hoy todos nosotros ni siquiera nos hace falta pensar, se están mirando. Pero en la época, ¿cómo se entendía? Hay un momento, pero lo que no hay que olvidar es que había que alguien dice, oh, Marí lo mira a Juan. Entonces, a cabo de un momento, todo eso hay que decir que ese dispositivo es fantástico porque el único puente por el cual pueden pasar las miradas es mi mirada, que ahí empezó el proceso de identificación fuerte en el cine. Y cuando fue el proyector que fue atrás, antes estaba adelante, fue atrás, de golpe todo eso se transformó en un espacio envolvente. Y ese personaje era muy importante y hay un país donde, como muchas veces pasó en Asia, un país donde cobró una importancia mucho mayor que fue en Japón. En Japón ese personaje se llamaba el Benshi. Y el Benshi, ustedes habrán visto marionetas asiáticos, digamos, generalmente en las representaciones no se oculta la manipulación. Se ve lo que manipulan, si en el teatro se ve cambiar, bueno, eso no es un... Y el Benshi cobró tanta importancia en Japón porque tenía códigos, porque la manera que lo decía, que en algún momento la gente no iba al cine a ver tal película, iba a ver a tal Benshi. El Benshi era más importante que la película. Y eso hizo también posiblemente que en Japón el cine mudo duró un poco más. Tardó más en llegar el parlante. Pero el Benshi era muy importante. Bonimenteur en castellano. Bonimenteur no, Bonimenteur en francés también lo En llamaban. francés significa a la vez mentira y charlatán. Sí. Camelero, ¿por qué no? Si alguien me lo dijese por relator, no me ofendería. Por mentiroso, por vendedor de pacutillas. Sí, sí. C'est pas français. Em,
Proyección al aire libre en una posada cerca de San Pablo. No. Después, saque frío, caminata nocturna, bosque, bichos de luz, rumor de cascada. Bueno, eso justamente viene antes de, en ese pasaje cuento que en San Pablo hay una gran comunidad japonesa, muy importante. Va en San Pablo, en Brasil, pero en San Pablo sobre todo. Y en eso lo que viene después es que conocí a una señora que el padre había sido Benji y ella todavía era Benji y hacía representaciones y demás. Entonces tuvimos una larga charla porque ella estaba muy sorprendida que alguien conociera todo eso. Y ella me dijo una frase que contó mucho para mí, porque yo le dije, bueno, que estaba viendo que hacía esto, y me dijo, si tiene historias, cuéntelas, porque si no, alguna vez se vuelven en contra. Se le vuelven en contra, digamos. Yo creo que con esto podemos dejar el ping-pong y abrimos la barra libre para las preguntas Bueno. del público. Este es el momento más difícil. No para mí, para ellos. ¿Por qué escoger un narrador en tercera persona para la Buena pregunta. Creo que la tercera persona, bueno, hay una primera persona en el diario, y me gustaba un poco de anonimato de la tercera persona. Él, digamos, escaparle un poco ya creo que hay mucho personal, pero escaparle un poco a esa creación que hacemos todo el tiempo, que es el que llamamos nuestro yo y el ego, que a la vez nos ayuda y a la vez nos entrampa. Pero fue por eso, no reflexioné mucho en términos de estilo ni nada, pero sentí que era mejor decir él que yo. Fue así. Había una cosa también con... Quería empezar el diálogo con eso, pero lo pongo ahora. Sí, pero ¿alguna otra pregunta? Sí. Te quería preguntar si pensás que tu escritura ha sido de algún modo influenciada por tu cine, porque a veces hay cosas muy visuales o hay como instantáneas, y ahí, o sea, por ahí yo tenía la sensación de tener una escena cuando te estaba leyendo, sí. y quería saber cómo funcionaban las cosas. Mirá, no son cosas que yo calculo, pero releyéndome a veces me doy cuenta, sí, seguramente. Por ahí también porque tengo una manera visual de relacionarme con las cosas, pero no solo lo visual, el montaje también seguramente. Sí, tenés razón, sí. Ya me lo dijeron eso que... sí. Uy, no hace falta que levanten la mano, por favor. Pues mi compañera acaba de leer cuando leía el libro, El dicho de Luz, y algo me llamó la atención, era cuando dijo que el narrador comparaba el paraíso a la biblioteca. No sé, en su caso, ¿es real o es solo un estereotipo de un escritor? No sé en qué momento, en el párrafo que leíste. En el párrafo de la biblioteca. No, es Borges el que dice eso. Borges comparaba, él decía, hay un poema inclusive, Claro.
que compara la biblioteca con un paraíso, creo que es el Sí. de los ojos. Pero que nadie rebaje a lágrimas o reproches. No, yo no creo haber escrito eso, o habré citado a Borges, pero no creo tampoco, no me acuerdo. Pero no podría decir, te voy a desilusionar. Quizá yo diría que podría decir que tiene que ver con Bicho de Luz. Yo podría decir que podría comparar el paraíso en algún momento, algún descubrimiento de films en la Cinemateca, y después todas las veces que estuve en el estadio de San Lorenzo mirando el partido. Pero por eso digo, ¿ves? No es muy fino lo que digo. Pero también es cierto que no lo reniego, hay formas de felicidad que vienen de la infancia, lo que dice Javier María. Y esa libertad que yo sentía cuando el sábado a la mañana iba corriendo y estaba el césped y yo iba corriendo con los botines para jugar. Y eso es una forma de paraíso, sí. ¿Por qué no? Después de todo, no tienen todos por qué ser intelectuales. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Cómo viajar y encontrarse en otro país, en otra cultura, hablar otro idioma, cambió tu forma de ser, tu forma de escribir, tu forma de rodar películas? Bueno, mi forma de rodar películas no la cambió porque yo empecé aquí, digamos, al punto que en algún momento yo enseñé mucho. Enseñé en Inglaterra, enseñé en Francia, enseñé en Estados Unidos, di workshops y todo. Y en algún momento fui a Argentina, pasé tiempo sin ir, y iba a filmar algo, y estaba desesperado. El lenguaje, no tenía el lenguaje cinematográfico, no sabía cómo se decía, ¿entendés? Porque todo era en francés. Además hay palabras que no existen en otra. Faire un raccord, hay que hacer un corte, no es lo mismo. Y me acuerdo que, o sea que de eso no cambió. Después de lo de la escritura, un poco lo que dije antes, creo que es de nuevo, yo no soy un escritor que haya hecho una obra y con lo cual podría decirte, ahora estoy escribiendo otra cosa, soy lento, se llama Bicho de Luna, que sería como como una otra cara de la misma novela. Pero en el fondo creo que uno tiene, para responder a tu pregunta, no tomar el hecho de que uno está en un país extranjero y con las lenguas como un hándicap, sino como una riqueza que otros no tienen. Y no querer escribir, por ejemplo, yo no quiero escribir correctamente. Por supuesto, me hago corregir, también trato de que sea, si está en castellano, que sea en castellano, en argentino, porque ni siquiera es castellano. Pero lo que es muy importante para mí en la escritura es, no quiero que parezca Cristo lo que voy a decir, tratar de encontrar la primera voz, la voz más genuina que uno tiene. Generalmente cuando uno está escribiendo dice, no, entonces cambias la palabrita porque no, esta no queda bien. No, la voz salvaje es la mejor. Y no siempre es fácil. Ahí puedo decirte que lo que me ayuda a mí es la meditación, el hecho de pasar muchos años meditando. Porque ves cuando afluye la salvajada que viene como primera. Después uno trata de matizar y demás. No sé si te respondí, pero... Sí, entiendo. Y si alguna vez vas al extranjero, porque has ido y demás, acordate de eso. No es un hándicap. Mezcla francés, castellano. Sí. Pero a veces te vuela la cabeza. Como pensar en otro idioma, te cambia la personalidad. De eso quería... Bueno, ahí puedo, quizás más íntimo, puedo decir que sí y no.
En algún momento de los años 70 seguramente payasescamente imitaba a, qué sé yo, quien fuera, Barthes, Deleuze, hablaba difícil, me hacía el lacaniano, que nunca fui, pero digo, pero en algún momento me di, ahí de nuevo, como también tenía un trabajo más personal, me di cuenta que todo eso era ficción, traté de sentirme más libre. Puede ser que te cambie un poquito la personalidad, pero no creo. Y de todas maneras la personalidad cambia de instante en instante. Si lo pensamos, el yo, nosotros creemos que es permanente, ¿no es cierto? Yo soy Jorge. Pero ¿cuántos Jorges hay en el día? Mucho, infinito, ¿no? Entonces, no quiero entrar pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, decime cuando soy muy largo, Al lo contrario. que sí es cierto es que quizá puedo decir que me doy cuenta cuando discuto o leo, leo todo el tiempo diarios argentinos, discuto con amigos, que el hecho de haber estado muchos años aquí hace que necesite esa capacidad de argumentar que puede haber aquí, que se está perdiendo, pero que puede haber. Y que a veces allá es como más emocional. Digo, inmediatamente, ¿viste? Viene. Entonces eso puede ser que haya como... ¿Otra pregunta? ¿Sí? Tengo dos preguntas, pero no sé si... Puedes hacer todas las que quieras. Si no nos echa Tenemos Joaquín, tiempo. No, yo tampoco he hecho. No. estoy Tenemos tiempo. jorobando. Tenemos tiempo. Vale, pues la primera es, según usted, ¿quién es el mejor actor del cine mudo? Ah, qué pregunta. Mira, eso es muy subjetivo. La verdad no sé. La verdad no sé. Porque hay tantos. Si ahora tuviera que pensar, puedo decirte gente que me gustó a mí, pero el mejor nunca podría decirte el mejor. Pero hay maravillosos actores franceses, americanos. No pienso en Rudolf Valentino, por ejemplo, no es eso. Pero hubo muchos. Creo que lo que era interesante en el cine mudo, los actores que tenían capacidad a actuar como si no fuera cine mudo, que no hacían un gesto de más, eran... Eso a partir de los años 20 hay mucho, pero no sabría decirte el mejor. Y la segunda era justamente referencia a eso, que si, por ejemplo, si como cineasta, si no tenía un relator, ¿usted cree que un actor puede transmitir emociones y sentimientos sin el relator? Bueno, el relator no duró tanto como para, en realidad los actores transmitían, pero también el cine, cuando ya empezó a tener sus códigos y demás, no sé, vos conocés vos me podés tutear también, yo tuteo. No sé si ustedes conocen la experiencia que se llamaba de Kuleshov. ¿Alguien oyó hablar? Bueno, entonces, Bueno, entonces, es una experiencia que se hizo. Había un famoso actor ruso llamado Mujikin, o algo así. Y todos decían que era un gran actor, que transmitía todo. Entonces, la experiencia es un montaje que hicieron. Entonces, lo filmaron a él, así mirando, impertérrito mirando. Entonces, está su mirada, y después hay un plato de comida. No me acuerdo ahora los planos que había, pero invento. Un bebé y unas flores. Seguramente no eran eso, pero el plato de comida seguro.
Pero su mirada era, ¿eh? Pardon, c'est un bébé mort. Un bébé mort. Bueno, y no me acuerdo el tercero. Son 3 planos. Inmediatamente, lo que fue interesante fue la crítica diciendo, este actor extraordinario, cómo hacía pasar la emoción del hambre, del dolor frente al niño muerto y del otro plano que tenían, digamos, extasiado frente a las flores. Era el mismo plano, pero el montaje hacía que la emoción estaba ahí. Y de alguna manera eso es un poco la... Después, por supuesto, hay actores que hacen pasar emociones. Creo que no era solo, que fue más el montaje y la capacidad de mezclar imágenes que el narrador. El narrador ayudó al principio, porque seguramente la gente estaba un poco desorientada, pero en cuanto se orientaron fue... ¿Se entiende, no? Sí, está muy claro. ¿Algo más? Yo quería preguntar sobre un pasaje del libro, ¿Sí? que no he leído todo, pero es sobre Bresson. Cuando fue a filmar. Exacto. Y me encantó este pasaje. Bueno, siempre vamos a volver a lo mismo, que es cuando estábamos en la escuela de cine y Bresson estaba filmando un film que es muy hermoso que se llama Les 4 nuits de la vie d'un rêveur. Y no sé, esas cosas que sabían, alguien conocía al asistente, nos dicen, está filmando en el Pont Neuf. Y con un amigo, sí, allá, tenés razón, bueno, soy muy malo en geografía. Con un amigo, compañero, nos fuimos a ver. Y por supuesto los dos yo tenía esa imagen, Bresson, claro, es tan preciso, tan maravilloso todo. Ahí está el pasaje. Imaginaba que Bresson llegaba, decía, Bresson filmaba solo con un objetivo, un lente, el 50, no usaba otro. Entonces yo, admirativo, ¿viste? No, zoom, nada, 50. Entonces yo imaginaba que decía, bueno, aquí la cámara, el 50, casi como me lo imaginaba con un guardapolvo blanco. Y bueno, llegamos, no sé, corrimos porque no te dejaban. Habíamos llevado inclusive galletita para pasar la noche. Y Bresson empezaba, acá. No, acá. Y cambiaba dudaba, buscaba eso, buscaba el momento que él iba a ver lo que quería ver. Y eso fue interesantísimo. De golpe te desmistificaba esa cosa había esa, no por él, pero había ese mito del director de Orson Welles, que podía... No, en realidad él pacientemente buscaba y fue un gran aprendizaje para nosotros. Sobre todo cuando ves los films de Bresson después que parecen que son milimétricos. Yo tengo una gran admiración por Bresson, se nota, ¿no? Pero justamente también Bresson es lo mismo. La cámara de Bresson nunca sabe, por eso no sabe dónde ponerla. No es que no sabía dónde ponerla, por eso busca. No lo sabía previamente. No, llegaba con... no llega y dice plano aquí, que puede ser también, no digo que esté mal, pero él no veía lo que veía el actor, que no era un actor, que era un modelo, el actor de 4 nuits de la vie d'un rêveur, hoy es un astrofísico, era hijo de un escritor, Louis René de Forêt, es el hijo. Claro. Este es el extracto, no me acuerdo, Sí. no sabe qué puso. ¿Querés leerlo? ¿Querés que lo lea? Una invitación. Si no, todo el libro. No, puedo Páginas leer acá. 17, 18. Bueno, así de paso tiene el acento argentino. ¿Por qué escribir o filmar? ¿No será escribir y filmar
o escribir cómo filmar. Años 70, rodaje de Bresson en París. Exteriores por la noche en el Pont Neuf. Fui hasta allí con un compañero de la escuela de cine. Nuestro plan, pasar inadvertidos y tratar de ver de cerca cómo filmaba Bresson. ¿Usaba el visor para definir el encuadre o tenía todo el film en su cabeza? Eso suponíamos. Y se limitaba a indicar el único ángulo de cámara posible en cada toma. Eso es lo que nosotros imaginábamos, que llegaba y decía, este es el único ángulo. Cuando empezó el rodaje no lo podíamos creer. Bresson dudaba, cambiaba cada rato la cámara de lugar. Nos daba la impresión de tantear como un debutante. Decepción. ¿Dónde estaba el maestro infalible? Así lo fantaseábamos. Que usaba un solo focal, el de 50 milímetros, y no toleraba los artificios del actor profesional. Al alba nos preguntamos si valía la pena volver a pasar una noche en el Pont Neuf. Pero volvimos. Si su cine nos deslumbraba, eso no lo poníamos en duda, era por algo. Y ese algo era lo que queríamos descubrir. Paquetes de galletita, barra de chocolate, sueño, dormir parados, hasta que nos cayó la ficha. Bresson acechaba lo imprevisto. En instante en que algo, en el ritmo de la toma, un silencio, la excitación de un actor, él hubiese dicho modelo, lo sorprendiese. No tenía todo el fin en su cabeza. Lo descubría a medida que lo filmaba. Era su primer espectador. ¿Sí? Y eso nos sirvió como modelo también, de no querer controlar. Creo que algo que nos impide muchas veces es el querer tener el control. Controlar. Okay. Je voudrais poser une question. Je vais dans le nom de la Pont Neuf. Et je voudrais poser la question si la vie de vie, aidez-vous à écrire? Aidez-vous utiliser l'espace? Aidez-vous à écrire ton livre? Et c'est la même chose pour le cinéma. Es difícil contestarte porque yo vivo aquí, entonces escribo donde estoy. No sé, esta novela hay tanto de Buenos Aires como de París, o sea que, bueno, Buenos Aires es un poco la infancia, la adolescencia también, pero también la vida adulta, con inclusive cosas pesadas. Pero París es un buen lugar para escribir, eso sin duda, es un buen lugar para escribir. Y para filmar, lo mismo, a pesar de que no filmé tanto París, en el fondo, pero sí. Lo que sí me debe haber influido es toda la vida en París que llevé, la gente que conocí, los amigos, los enemigos, las novias, los amores, todo eso ayuda mucho. Uno escribe con eso, con su vida, sea cual sea la vida que uno tiene. Es lo único que es verdadero, verdadero, más o menos. Pero uno escribe con... Y creo que uno hace donde está. Si estás en París, haces en París. Y... No sé si era tu pregunta, pero... C'est ma question. C'est une question bizarre peut-être parce que je suis géographe. Ajá. Et j'étudie sur le sujet de la ville, né, et les arts. La influence de la ville dans les arts et de l'autre manière aussi. Au contraire aussi. Es posible que tenga, no puedo contestarte. Seguramente hay cosas que marcan, pero no sé si es posiblemente un parisino verdadero que haya nacido en París, que haya pasado su infancia en París,
que tenga como integrada en su cuerpo la ciudad, te pueda contestar. No es mi caso. Yo eh, mis recuerdos de infancia o de adolescencia no son de aquí. Y, y sigo siendo tan argentino como parisino. Mais vous pensez que mélange tous ces espaces d'identité, comme Buenos Aires et Paris. Y podría agregar San Pablo también, porque pasé mucho tiempo en San Pablo, porque tengo un maestro de Tai Chi ahí. Posiblemente, eso es difícil de responderte, porque yo no soy geógrafo, entonces no lo veo igual. Pero interesante, no. En todo caso, la ciudad imaginaria que tengo más arraigada es Buenos Aires, eso es sin duda. A pesar de que ya no la conozco, a pesar de que ya Buenos Aires no tiene nada que ver con el Buenos Aires del cual yo me acuerdo, pero esa es mi ciudad imaginaria, digamos. Hay un pasaje de la novela que me parece que le puede ayudar a entender algo. Él le dirá por qué. Hoy caminaba por la calle y me oí decir, 10:10. Así le dicen de chico a José. Me decidí, se va a llamar José. Camina en 10:10 a la Chaplin. Un pie apunta al fútbol, el otro al cine. Andar entre chien et loup. Un pie a Buenos Aires, el otro a París. 10:10 en un zapato, en el otro Joseph 10:10. Sí, 10:10 era el apodo que yo tenía en el equipo de fútbol, porque yo caminaba así. Entonces 10:10, ¿no? Las 10:10. Y bueno, y a partir de ahí, el párrafo. Y sí, seguramente con un pie en París, un pie en Buenos Aires, sí. No está mal, ¿no? La asociación. Oui, je pense que oui, je pense. Depuis la référence à la ONF, qu'il y a l'especialité dans ton roman. Et je vais lire ces livres et penser sur ça, mais j'ai tous ces sujets et c'est exactement la vie imaginaire. C'est mon sujet principal, la vie imaginaire. Mais la ville imaginaire, tu vas te trouver avec autant de villes que des gens à qui tu vas interroger, parce que on a tous un espace imaginaire constant sur lequel il y a l'espace, et puis il y a un relato de Cortázar. ¿Cómo se llama? ¿La baba del diablo? No. Breve cielo, creo que. No es breve cielo. El otro cielo. Tendrías que leer ese cuento y habla mucho de lo que estás preguntando. Gracias, no me acordaba. El otro cielo. Transcurre una parte en Galerie Vivienne, en París, y la otra parte, Galerie Vivienne, en París, y el otro en Galerías Pacífico, en Buenos Aires. Y los dos espacios comunican. No, pero hace una magia que no sabes cómo pasa del uno al otro. Ok. C'est très intéressant. Y hay algo que no dijimos, y es que en la novela hay fotografías que están incluidas. Hay 36 fotografías, como si fuera un rollo. La verdad que eso no fue voluntario. Nunca supe que había 36. Yo las conté, Bueno, las conté. ¿ves? Esas son las cosas que son maravillosas, porque después la gente agrega sentido por ahí que yo inconsciente, pero no, nunca las conté. Entonces hay fotos que están hechas en lo que era quizás la casa comienza con visiones del amanecer, del alba,
Eso es en París. Eso es en París, claro. Claro. Sí, hay fotos hechas que yo he visto, todas hechas con una camarita chiquitita que yo tenía. Y después hay fotos que copié, muy pocas, pero De la quería. revista El Gráfico. Bueno, claro, eso sí, eso no podía. Quería que hubiera imágenes, sí. Sí. Formaba parte de los materiales de la novela. Bueno, pero, ¿te gusta algo? Hablando de bicho, el verano pasado andaba en el barrio del bicho, en la Pedernal, en Buenos Aires. Sí, Estaba dando vueltas por la cancha, sacando fotos del Diego, de los murales, sí. y me topé con un mural de Bermudo. Y es mi ídolo, un actor que me gusta mucho. Y bueno, quería saber qué piensa de este actor, porque también creo hizo unas películas con Godard. Sí, Y pero la película por la cual vine aquí la hizo el mundo. Pierrot Le Fou. sabía que tenía una cámara internacional. Es uno de los actores más famosos franceses, sin duda. ¿Y qué representa este actor Para mí, sí? me encanta Belmondo. Me encantaba Belmondo. Tenía una. Bueno, después hizo de todo tipo de películas, algunas que no me interesaban, pero el tipo tenía una naturalidad extraordinaria. Gran actor. Y también asociado a Godard, la primera película de Godard, por lo menos no la primera, pero la primera que tuvo suceso, que se llama Sin Aliento, A bout de souffle. A bout de souffle, de Belmondo, que ahí estaba haciéndose conocido. Después hizo con él también Pierrot Le Fou. Punto si no tiene una más. En todo caso, Pierrot Le Fou, que recomiendo siempre. ¿Y cuál es tu relación, perdón, con el cine argentino al revés? ¿Ves películas argentinas? Mira, hubo un momento que vi bastante cuando salió el nuevo cine, lo que llamaba nuevo cine. Antes, bueno, no era un gran fan del cine argentino. Hay algunos directores que me gustaban, pero pocos. Después bueno, pues estaba acá y no veía nada, porque en aquella época no era tan fácil, ¿no? Pero en los años 2000, que cuando empezó todo ese movimiento, ahí vi bastante y hay cineastas que conozco, que me gustan mucho. Y ahora últimamente veo menos, que tengo la impresión, bueno, que no hay la misma movida, pero bueno, hay cineastas que me parecen fantásticos. Lucrecia Martel, me parece alguien que admiro mucho, que es una gran cineasta. Alonso tiene cosas que me gustan. No tengo relaciones de amistad con todos, pero sí, cuando puedo veo. La última que vi fue 1985, que no me gustó tanto, no tanto, pero no es que no me gustó, me pareció que le faltaba algo, pero esas son opiniones, no tiene importancia. Opinión no tiene nunca importancia, cada uno opina, o sea, yo no tengo ningún tipo de autoridad más que un espectador medio. Pero sí, esa es la relación. No tengo una relación directa, salvo con un amigo que dirigió durante unos años el Bafisi, que se llama Sergio Wolf. Con Sergio, sí, bueno, pues somos amigotes. Y él hace documentales que me gustan mucho. Pero sí, mucho. Hizo un libro, inclusive. Sí, y también un libro sobre el cine documental, que está muy bien. Pero eso es todo. Eh, pero creo que hay un cine muy dinámico en Argentina, a pesar de que viste, la crisis, todo, pero me gusta mucho lo que hacen. Mi pregunta tenía que ver con esa también.
¿qué cine te encanta hoy? ¿Y qué, Ay, qué pregunta. porque hablamos de tantos, ¿no? Grandes Sí, maestros y sí. todo el cine, pero actualmente, bueno, nombraste Lucrecia Martel, Sí, pero veo mucho menos cine que antes porque la verdad que para 80% del cine que se hace no me interesa. O por lo menos digo, de nuevo, es una opinión, no tiene ninguna importancia. Hablo como si estuviera en una mesa de café. Eh, eh, o entonces voy y yo no tengo paciencia cuando no me gusta la película, me voy. Entonces cuando siento, y tengo la impresión esta ya la vi, esta ya la vi. Bueno, ahora, a ver, voy a hacer un esfuerzo de decir, de los que me ha gustado últimamente, algunos directores asiáticos me gustan, un japonés que se llama Kore Eda, me gusta. Aung San Suu, que es un coreano, me gusta. Me debo estar olvidando un toco, pero el ruso Sukurov en su momento, ahora acaba de hacer una película que sale hoy, creo, que me interesa. Más bien trato de ver cosas, películas turcas, cosas que salgan un poco del mainstream. A pesar de que últimamente como película, como film, me gustó mucho la película de Spielberg, Los Fabelson. Abelman. Fabelman, está bien. Me debo estar olvidando. Los últimos cineastas que me conmovieron, así que me parecieron, fueron Tarkovsky, por supuesto, bueno, creo que es. Y en la misma época había alguien más. Que así que ya me haya dicho esto es como un hito para mí, ¿no? Debe haber otro, me debo estar olvidando. Ser injusto con los cineastas. Pero veo mucho menos cine que antes, entonces. Y hay cosas que deben estar bien y que yo no las veo. Cuando salga tu próxima novela, ¿nos vas a avisar? Espero que estén todavía aquí, porque yo soy lento. Sí, espero que sí. Estoy haciendo eso y otra cosita. el bicho de Luna. Sí, Nos gustaría mucho. bueno. Te agradecemos muchísimo No, por favor, un la placer. disponibilidad, la generosidad y entereza. Tu entereza porque había que llevar adelante este proyecto que se iba postergando, y Bueno, me dijiste siempre sí. Muchas no, gracias. eso no tenemos la culpa de las andanzas de Macron. Gracias, Jorge. Bueno, y si les queda alguna pregunta que le dicen y me mandan. Se tinha em São Paulo, je pense que tinha livro em português. ¿Sí? El día Je portugués. voudrais donner un livre de mon Ah. poète. Ah, O poète, c'est un livre. obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.